Pues empezamos, perfecto. Pues buenos días a todos, buen día a tothom. Hoy en la sesión de la plataforma de formación continua de diagnóstico por imagen tenemos a Marta Guillén, que es R2 del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hacer una presentación sobre el manejo de las masas renales sólidas. Así que adelante, Marta, cuando quieras. Luego, para después en la discusión, contamos con la presencia de Jonathan Hernández, que es radiólogo en la Fundación de Puigverd, y Richard Mas, que es radiólogo en el Hospital Vall-d'Hebron. O sea que al final haremos las preguntas y comentarios y contaremos con su ayuda. Adelante, Marta, cuando quieras. Gracias, Noemí. Como ha dicho Noemí, soy Marta, voy a hablar de las masas renales sólidas y un poco enfocado en el estudio por imagen y su manejo y opciones disponibles de tratamiento a día de hoy. Para fijar unos objetivos me he centrado en que es una sesión enfocada a residentes, sobre todo por el motivo que he dicho antes, que a mí me faltaban herramientas como para poder orientar un poquito estos casos. Entonces, los tres objetivos que he fijado es conocer un poquito el papel de las pruebas de imagen en el diagnóstico de estas masas renales, el diagnóstico diferencial más frecuente de las masas renales sólidas y las diferentes opciones de tratamiento a día de hoy. Para hablar de ello, hablaré un poquito de la introducción, de la situación actual de estas masas renales, de las pruebas de imagen y de los algoritmos diagnósticos, para ya pasar luego a hablar del diagnóstico diferencial, donde vamos a ver las masas malignas y las masas benignas. Por último, las diferentes opciones de tratamiento y para acabar unas conclusiones. A día de hoy, el aumento de las pruebas de imagen nos ha llevado a un incremento en el diagnóstico incidental de las masas renales sólidas. Además, hoy se identifican unas masas renales que son de tamaño más pequeño y es el concepto de masa renal pequeña. Es decir, a este concepto es importante porque no es como años atrás donde se veían tumores renales muy grandes y con unas características diferentes. Entonces ahora tenemos unas masas renales más pequeñas que dificultan también el diagnóstico por imagen, ¿de acuerdo? A esto se le suma a que el tamaño del tumor inicial se considera el predictor más importante de malignidad y de grado histológico agresivo. De la misma manera, la tasa de crecimiento rápido también nos indica malignidad y el riesgo de invasión local y de la enfermedad metastásica también depende del tamaño del tumor. Entonces, juntando estos dos contextos, en que ahora tenemos un diagnóstico más precoz por el hecho de que se hacen más pruebas y que estamos ante masas renales más pequeñas, la situación actual de los diagnósticos que hacemos serán que la mayoría de estas lesiones van a ser malignas, pero dentro de las malignas vamos a tener carcinomas de bajo grado o lo que se conoce como lesiones malignas indolentes, y el 20% serán lesiones benignas, donde vamos a ver el angiolipoma y el oncocitoma como las más frecuentes. El papel de las pruebas de imagen en la actualidad se centra en la detección, en la caracterización, intentando diferenciar si estamos en un caso de lesión benigna o maligna, también en la estadificación y en la planificación preoperatoria. Después también veremos que es útil en el seguimiento, sobre todo en el caso de vigilancia activa, y en la evaluación de la respuesta después del tratamiento, tanto sea en cirugía como técnicas de ablación. De pruebas de imagen que disponemos son varias, tenemos la TAC y la resonancia como principales, y también hay la ecografía con algunas indicaciones. No obstante, la capacidad de las técnicas de imagen en ocasiones es limitada, ya que veremos muchos hallazgos superponibles y por lo tanto muchos de estos pacientes a día de hoy aún acaban con nefrectomía y preferiblemente parcial. Si empezamos con la TAC, normalmente suele ser la prueba inicial y nos ayuda para caracterizar y estadificar esta lesión. También es útil para la planificación preoperatoria, también porque nos permite un estudio vascular y demás, y es útil en el seguimiento. Las ventajas y desventajas que tenemos de la TAC, destacando esta del estudio vascular. También tener en cuenta que en casos de seguimiento estamos exponiendo al paciente a una radiación ionizante y a un contraste nefrotóxico. Por lo que hace el protocolo de TAC, como ya se ha introducido un poco en la discusión, normalmente podemos tener estudios incidentales donde las fases van a ser tal vez no las no indicadas, ¿no? Vamos a tener un estudio estándar, un venoso, y idealmente ante un hallazgo de una masa renal se debería hacer un protocolo dirigido para su estudio, que este es multifásico, ya que nos va a permitir estudiar la vascularización, el realce y la afectación de todas las estructuras adyacentes y a distancia. Así pues, el protocolo de TAC debe ser un TAC de un grosor fino para evitar la superposición de imágenes, y
tiene que contar al menos con dos fases. Una fase simple sin contraste para poder obtener lo que es una densidad basal y el estudio de grasa y calcificaciones, sobre todo. Y luego también es muy importante la fase nefrogénica, a los 90-120 segundos, donde el parénquima va a ser más homogéneo y nos va a permitir estudiar las masas renales. Además, en muchos centros, como es en nuestro caso, se le añade una fase corticomedular más precoz a la nefrogénica, ya que este va a intentar ayudar a diferenciar, por ejemplo, dentro de los carcinomas renales, el diferente tipo de captación, si es más precoz o más tardía, y esto nos puede dar también información. Por último, según la indicación, podemos utilizar una fase excretora más tardía para estudiar sobre todo lo que es la vía urinaria y ver, por ejemplo, en un caso de carcinoma de células transicionales, la afectación de esta. ¿De acuerdo? Pero esto va a ser, como en nuestro caso, según la indicación. Esto aquí un ejemplo de una masa renal, cómo se comportan las diferentes fases. Ya pasando a la resonancia magnética, la otra alternativa de prueba de imagen que tenemos en las masas renales suele ser una prueba complementaria donde nos va a ayudar a una mejor caracterización. También puede ayudar a decisiones terapéuticas, sobre todo en aquellos pacientes más añosos con alta comorbilidad, y en estos mismos va a ser donde va a ser útil el seguimiento porque al no irradiar, pues podemos utilizar esta prueba de imagen con menos riesgo. El protocolo que utilizamos en nuestro centro es este de aquí, se adapta bastante a los que he ido leyendo. Utilizamos unos cortes coronales y axiales en T2, luego hacemos un axial en FATSAT, un axial de T1 en fase y fuera de fase, muy importante para el estudio de la grasa microscópica, y luego vamos a hacer un estudio T1 FATSAT antes de la administración de contraste y luego vamos a hacer el estudio dinámico con contraste. Y por último, el estudio de difusión, que puede también ayudar a dar algún tipo de información. La ecografía, unas pinceladas, puede ser útil en la detección precoz y también en el seguimiento y caracterización de sobre todo las lesiones quísticas. No obstante, no tiene tanto papel en el diagnóstico y en la caracterización de las masas renales sólidas como tal. No obstante, ahora tenemos la ecografía con contraste que nos puede ayudar a mejorar la caracterización y ya veremos que es útil en algunos contextos. Para hablar de los algoritmos diagnósticos, he creado este algoritmo en base a lo que he ido leyendo y a ver si queda un poco claro, sobre todo para cuando nos encontramos una masa renal en el TAC, si podemos decir algo o no. Entonces, siempre es importante tener en cuenta el contexto clínico y una vez tengamos la masa y el contexto clínico, decidir. Entonces, si estamos en un TAC sin contraste y observamos una grasa macroscópica, podremos decir que estamos en un angiomiolipoma. Si la densidad es mayor a 70 unidades Hounsfield, podremos decir que es un quiste hemorrágico. Todo esto con algunas peculiaridades, pero esto es un algoritmo bastante general. Entonces, si tenemos una situación de una ausencia de realce, que es decir, que no cambia menos de 10 unidades Hounsfield, vamos a estar ante un quiste, y aquí es donde entra la clasificación de Bosnia que conocemos. Y ya la última situación, donde hay un realce, donde se ha considerado que es más de 20 unidades Hounsfield, o bien hay ausencia de grasa macroscópica, podemos estar ante un carcinoma renal versus otros tumores, ¿de acuerdo? Y dentro de aquí podemos fijarnos en el tipo de realce. El tipo de realce, si es bajo, considerando que ha cambiado 10-20, se puede considerar bajo o pseudorealce y estaría indicado hacer una resonancia magnética para ayudar a caracterizar este tipo de realce, ¿no? Y este tipo de lesión. Si estamos en un realce medio, vamos a estar posiblemente en un carcinoma renal, y si es realce medio, vamos, como veremos, estamos en un papilar o en un tipo cromófobo, y si ya tiene un realce más intenso, podemos orientarlo hacia un carcinoma de células claras. No obstante, aquí es donde está el mayor problema, donde estas lesiones son muy difíciles de diferenciar en la mayoría de casos del oncocitoma o del angiomiolipoma pobre en grasa. Por lo tanto, aquí podemos orientar seguramente el diagnóstico, pero no nos vamos a quedar tranquilos tal vez en lo que digamos. Si es candidato a cirugía, será la cirugía y después veremos el resultado de anatomía patológica para poder acabar de, de orientarlo, y si no lo es o es un paciente límite, se puede hacer vigilancia activa con un seguimiento muy precoz o bien considerar la VAC para poder guiar el tratamiento. La VAC va a hacerse, ¿no? A diferencia de en otros tumores,
que podemos conocer se va a hacer en aquellos pacientes cuando va a alterar el resultado del manejo, es decir, cuando nos va a cambiar el manejo del paciente. ¿Dónde va a ser? Donde pacientes que tienen mucha comorbilidad, donde hay dudas terapéuticas ante un tratamiento ablativo, en tumores sincrónicos, o bien para descartar si es una metástasis en un paciente que tiene una neoplasia primaria, en casos de linfoma, incluso para descartar infección. Y no vamos a hacer la biopsia en aquellos pacientes jóvenes que no tienen comorbilidad, donde directamente se va a ir seguramente a cirugía, o bien en aquellos pacientes donde el tratamiento conservador paliativo es la única opción, ya que no es necesario, ¿no?, hacer esta prueba invasiva. Este caso es un caso del hospital donde un paciente de 60 años con alta comorbilidad se le hace un protocolo de body tag por un politraumatismo. Entonces se le diagnostica una lesión incidental en el riñón derecho y hay controversia en el tratamiento durante el ingreso, porque este paciente está en traumatología por fracturas y demás, y no saben cómo tratar esta neoplasia renal, ¿no? Entonces le hacen una biopsia donde sale que es probablemente un carcinoma de células renales, se le decide hacer nefrectomía parcial finalmente y se comprueba esta histología. Entonces, si seguimos con el algoritmo diagnóstico por resonancia, es para ayudar a los hallazgos que tengamos por TAC, a ver si juntando toda la información podemos afinar el diagnóstico. Aquí pongo algunas situaciones para intentar ayudar cuando veamos una resonancia. Entonces, si tenemos una situación que es una lesión que no realza, es decir, la lesión en sí entera, y nos fijamos en la difusión, si no hay restricción a la difusión, probablemente estemos en una situación de un quiste, pero sí que si la hay, estaremos en un absceso o en un infarto. Si no hay realce, pero es hiperintenso en T1, vamos a estar en una situación de un angiomiolipoma con grasa macroscópica, a lo que el típico angiomiolipoma, o bien en un quiste proteico o de contenido hemorrágico. Y para diferenciar estas dos, podemos utilizar el FAT-SAT para ver si cambia o no, porque si tiene contenido en grasa será el angiomiolipoma y si no, el quiste. Después, la situación que es hipointenso en T1 y realza, aquí vuelve a haber todo el abanico de posibilidades de carcinoma, de angiomiolipoma pobre en grasa, oncocitoma y linfoma, donde vamos a tener que mirar otras características, también los hallazgos de TAC para poder orientar uno u otro. Y después también, muy importante, la secuencia T1 fase y fuera de fase, porque para poder orientar si hay grasa intracelular. Entonces, si la hay, estaremos ante un angiomiolipoma o bien en un carcinoma renal. Y aquí también deberemos buscar o fijarnos en otras características como la difusión o el T2 para poder decir uno u otro, aunque muchas veces no es posible. Otra manera de hacer el diagnóstico diferencial de las masas renales es fijarnos si estamos en una situación de una lesión tipo bola o bien en una lesión tipo haba o frijol. Entonces, las tipo bola son aquellas lesiones expansivas que nos alteran la corteza renal, donde tendremos el carcinoma de células renales, el angiomiolipoma y el oncocitoma, básicamente, y luego tenemos las tipo frijol o haba, donde vamos a tener el carcinoma de células transicionales, metástasis, linfoma, donde hay una lesión más infiltrativa que sí que puede alterar el parénquima renal, pero no va a alterar la estructura del riñón. Otra manera de enfocar el diagnóstico diferencial es según si son masas renales malignas o benignas, y es el que vamos a seguir a continuación. Si nos centramos en las masas renales malignas, el primero del que voy a hablar es el carcinoma de células renales, porque es la lesión renal sólida primaria más frecuente. Suele ser un hallazgo incidental en el 50% de los casos. Ya la clínica típica y la tríada clásica de masa en flanco, dolor y hematuria ya es muy poco frecuente. Normalmente es un hallazgo incidental, como digo. El 25% de los casos puede presentar metástasis en el diagnóstico, sobre todo va a ser en un contexto de carcinoma de células claras. Es más frecuente en hombres y sobre todo a los 60-70 años. Hay algunos factores de riesgo, como podría ser el tabaco, la hipertensión no controlada, obesidad o bien antecedentes familiares, y en algunos casos se puede asociar a síndromes, como quiere destacar el Birt-Dubé. Es un tipo, como he dicho, de lesión tipo bola. Hablando de los principales tipos de carcinoma de células renales, voy a hablar de estos tres. El células claras representa aproximadamente el 70%,
Se trata de una masa sólida heterogénea con un realce intenso, es decir, es hipervascular. Puede contener necrosis, hemorragia, calcificaciones en su interior y raramente va a tener grasa macroscópica. Algunas de las características que nos podemos fijar es que presenta este desplazamiento químico en fase y fuera de fase y tiene una alta intensidad en T2. Es del de peor pronóstico respecto al resto. Después, el papilar representa el 10-15% de los casos y esta lesión quiere imitar a un quiste. Es una masa sólida que suele ser homogénea y con un discreto realce tardío. No realza tanto como serían células claras, ¿no? Lo veremos en fases más tardías. Puede ser multifocal y bilateral y en caso de que sea de mayor tamaño sí que puede llegar a ser heterogéneo. Una característica es que tiene baja intensidad en T2. Y por último, el cromófobo es una masa sólida bien delimitada y que tiene como característica que puede ser lobulada. Tiene un realce menos intenso y homogéneo que también en células claras. Y una característica es que no hay unas características distintivas por imagen de lo que es el oncocitoma. Y muchas veces, además, se presentan juntos, por ejemplo, en el Biscop-Duguay. Entonces, lo acabamos sabiendo por la anatomía patológica. Y tiene un comportamiento intermedio en T2. Algunos de los ejemplos, este es un paciente de 65 años donde se le diagnostica una masa renal sólida en el polo superior del riñón izquierdo y lo que vemos es que es una lesión bastante heterogénea con diferentes componentes. Tenemos una periferia captante y un centro necrótico con calcificaciones. Es candidato a nefrectomía radical y finalmente se confirma que es un carcinoma renal de célula clara. Otro caso también de nuestro centro es un hombre de 54 años que tiene un antecedente pasado de otro hospital, de una nefrectomía derecha por un carcinoma renal de células claras, ¿no? Vemos la ausencia del riñón derecho por este antecedente quirúrgico y se le van haciendo estudios oncológicos de seguimiento hasta que llega al punto donde se ve una explosión neoplásica, donde hay una invasión tumoral difusa del riñón contralateral, del izquierdo, a través de la vena. Además, hay una extensión tumoral de la vena cava y además hay múltiples metástasis hepáticas. Este caso lo aprovecho para dar una pincelada de cuando nosotros hablamos de un carcinoma renal. Es importante fijarnos en su tamaño y también en la invasión de las estructuras adyacentes. Y para poder decir un estadio, normalmente nos podemos fijar en la vena cava, es muy importante para las cirugías, y también en la fascia de Gerota, ¿no? Esta estructura delimitada aquí con... Es importante decir si le afecta o no, ya que cambia el estadio. Es una pincelada aquí para tenerlo en cuenta. Este paciente también tenía afectación mediastínica y torácica con múltiples adenopatías multicompartimentales, tromboembolismos, microangiopatía trombótica tumoral y linfangitis carcinomatosa. Es un caso muy desafortunado de una explosión neoplásica de ese carcinoma de células renales claras que quiero mostrar que es bastante agresivo. Entonces, otro ejemplo, en este caso, es un paciente que se le realiza en 2012 una nefrectomía radical por esta lesión que podemos ver aquí en el polo superior del riñón derecho, donde acaba siendo un carcinoma renal de células claras. No obstante, en 2012 ya se describía otra lesión tipo hipodensa, bien delimitada, en el polo superior del riñón contralateral que como se le iban haciendo controles para detectar recidiva de su patología de base, también se iba controlando esta lesión. Al cabo de los años, en 2019, se empieza a detectar un cambio en el aspecto y en el crecimiento de esta lesión, ¿no? Es una lesión que empieza a captar contraste, a lo largo de los años capta contraste, se plantea el diagnóstico entre quiste, ¿no? Más de 3 en la clasificación de Bosniak versus proliferativo, y ya es en 2022-2023 donde adquiere un aspecto más quístico, de mayor tamaño, y se decide ampliar estudio con resonancia magnética, donde vamos a ver que no tiene contenido en grasa, en una T2 FATSAT, que además no capta contraste, no tiene una avidez por el contraste, pero sí que restringe a la difusión. Entonces se le realiza una nefrectomía parcial
y se acaba concluyendo que se trata de un carcinoma papilar de células renales. Por lo tanto, que en este caso, ¿no? Es un carcinoma que ha ido creciendo lentamente, que no tiene una captación de contraste excesiva y que además tiene esta morfología de quiste, ¿no? Sería la presentación que podríamos encontrar de carcinoma papilar. No obstante, la práctica clínica, también las cosas, ¿no? También son casos que son del día a día, no son de libros, pero que no son todo como se describe. Por ejemplo, este es otro caso donde en una paciente se le realiza una TAC de tórax y se detecta una lesión incidental en el polo superior del riñón izquierdo. Se decide completar estudio con resonancia, sí que vemos que es hipointensa en T1, pero tiene una presentación hiperintensa en T2 y que capta contraste. Entonces, no acaba de cuadrar mucho, se hace una nefrectomía parcial y también acaba siendo un carcinoma de célula o sea, papilar, perdonad. Entonces, que no nos quedemos con la idea de que siempre son hipointensos en T2, porque en este caso no es así. Siguiendo con los casos, esta es una paciente de 71 años que tiene un dolor en flanco izquierdo y microhematuria y se hace un estudio por ecografía. Se detecta una lesión en el polo inferior del riñón y se decide ampliar estudio con TAC y resonancia. Vemos una lesión hipo de márgenes lobulados que no contiene grasa y que además presenta una captación de contraste leve. Entonces se hace una nefrectomía radical y se diagnostica de carcinoma de células renales de cromófobo. Otro caso, en el contexto de una familia diagnosticada de Virchow-Dubé, es un paciente de 55 años donde se le realizan desde el 2013 múltiples cirugías parciales, nefrectomías parciales por varios tumores que tiene y se van diagnosticando oncocitomas híbridos que decimos, donde hay oncocitoma y cromófobo, porque también es muy difícil diferenciarlo por imagen, pero también por anatomía patológica. Entonces, este paciente va teniendo múltiples cirugías hasta el 2023, donde se decide hacer una nefrectomía radical de este resto de riñón derecho y finalmente esta lesión acaba siendo un tipo cromófobo. Ya pasando a otro tipo de carcinoma, tenemos el carcinoma de células transicionales, donde el origen es en las células epiteliales de la vía urinaria, por lo tanto lo podemos encontrar en todo el trayecto de esta, en el uréter, distal, medio, proximal o en la pelvis, que es lo que nos interesa ahora. Entonces, son pacientes normalmente hombres, también de los 60-70 años de vida y con algunos factores de riesgo, como por ejemplo tabaco, la exposición a AINES, demás. La presentación más habitual va a ser una masa introluminal, como vemos en este caso de aquí, que impronta en la pelvis, pero que no altera la morfología renal. Aquí la fase excretora es muy útil para poder delimitar bien lo que es la lesión. No obstante, en el 10-15% de los casos tenemos un crecimiento infiltrativo y una alteración de la arquitectura del sistema colector y del parénquima, pero sin alterar lo que es la morfología, la arquitectura global del riñón, ¿no? Lo que sería un tipo frijol. Normalmente estas lesiones son multifocales, por lo que es muy importante la vigilancia exhaustiva de estos pacientes para ver que no tenga otros focos de carcinoma y también puede ser localmente agresivo y presentar metástasis, tanto ganglionares, pulmonares o óseas. Por lo que hace a las metástasis renales, la metástasis renal es muy importante tenerla en cuenta porque es la lesión renal sólida maligna más frecuente. Normalmente tiene un origen pulmonar, gastrointestinal, de mama o melanoma y se da en un contexto de estadios avanzados de enfermedad. Habitualmente, como vamos a ver una metástasis, serán lesiones múltiples, pequeñas, bilaterales y de aspecto hipovascular. No obstante, en algunos casos, como en el melanoma o en algunos casos de mama, pueden ser hipervasculares. Este sería como una presentación más habitual de las metástasis, afectación bilateral, hipovascular. No obstante, en casos raros sí que puede haber una única lesión y para expansiva, ¿no? Tipo bola,
y en estos casos puede ser útil hacer una biopsia para el diagnóstico diferencial, como en este caso de aquí, del hospital, una mujer de 56 años que años atrás tiene un antecedente de neoplasia de mama tratada y libre de enfermedad, pero que en el 2022 hay una progresión con una afectación renal, suprarrenal, pulmonar, etcétera, y se ve esta lesión única con alguna calcificación en el riñón derecho. Entonces, para decidir si se trata ¿no? de afectación de la neoplasia de mama o bien es un carcinoma renal, se decidió hacer biopsia y acabó siendo una afectación metastásica. Para acabar con las lesiones malignas, tenemos el linfoma renal, al tener el concepto de que el linfoma renal primario es muy poco frecuente y que la mayoría de casos se trata de lesiones secundarias, principalmente de un linfoma no Hodgkin. Los linfomas tienen un aspecto bastante variable y lo más habitual va a ser que encontremos unas masas renales bilaterales, hipovasculares también y que son bastante homogéneas. No obstante, se puede ver otros tipos de presentación, como sería la invasión por una adenopatía adyacente, una masa infiltrativa difusa que condiciona nefromegalia, muy típico del linfoma de Burkitt, una lesión única hipovascular, donde sería útil tal vez también hacer la biopsia. Entonces, siempre tener en cuenta este diagnóstico para, para poder decir si se trata de este tipo de lesión, ¿no? Si es muy bilateral, muy hipo, todo, pues podemos sugerirlo. Entonces, este caso es una mujer de 57 años, donde tenemos un linfoma B difuso de células grandes en un estadio muy avanzado, ¿no? Tenemos todo este conglomerado, afectación pélvica, donde se extiende por toda la vía e psoas, llegando a afectar el riñón ipsilateral. Entonces, todo este aspecto es muy típico del linfoma, ¿de acuerdo? Para pasar ya a las masas renales benignas, tenemos como el primero el angiolinfoma típico, ya que es la lesión renal sólida benigna más frecuente. Suele ser una lesión cortical, que es única, pequeña, bien definida y que es heterogénea. Y esto es porque está compuesta por tres tipos de tejido: el tejido adiposo, el músculo liso y vasos sanguíneos. El tejido adiposo hace que tenga unas características típicas, tanto en la TAC como en la resonancia, pero veremos que hay algunas excepciones. Cuando hay múltiples y bilaterales, se asocia a esclerosis tuberosa y en estos casos puede ser una presentación más temprana y de mayor tamaño. La mayoría suelen ser asintomáticos, aunque si son de gran tamaño pueden tener sensación de plenitud abdominal, dolor. Y una característica muy importante y que debemos tener en cuenta también en un contexto de urgencias es que un angiomiolipoma, por su componente vascular, puede sangrar, ¿no? De forma aguda. Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta en un contexto de urgencias y también para su manejo. Entonces, el angiomiolipoma, estos son dos casos de pacientes en seguimiento por neoplasias. La primera de ellas es una mujer de 69 años que tiene una neoplasia de recto y se le van haciendo estudios de seguimiento y vemos esta lesión tanto por ecografía como por, ¿no? por la TAC, que tiene densidad o ecogenicidad de grasa. Entonces, no es que sea una afectación metastásica, por ejemplo, de su neoplasia de recto, sino que podemos asegurar que se trata de un angiomiolipoma. Este caso de aquí, lo mismo, una mujer en seguimiento por una neoplasia gástrica, donde vemos esta ecogenicidad de grasa que se traduce en esta afectación en la TAC que tiene densidad grasa. Por lo tanto, se trata de un angiomiolipoma, aparte de todos los hallazgos que ella tenga de su enfermedad de base. Este caso es un angiomiolipoma también, es una paciente joven de 39 años que tiene de base una linfangioliomatosis y además tiene esta afectación importante, ¿no? de ambos riñones por estos angiomiolipomas. Entonces ha tenido varios episodios de sangrado, como sería en 2012, 2014, 2022, como sería este caso que se representa aquí, ¿no? Las tres fases, simple, arterial y venoso, donde vemos este foco de extravasación de contraste en el interior de uno de los angiomiolipomas. Muy importante tenerlo en cuenta. Este caso de aquí también, un paciente de 52 años, es un diagnóstico reciente, se presenta por dolor abdominal, se le realiza una TAC multifásica donde se ve esta lesión con contenido grasa compatible con angiomiolipoma, que en este momento no presenta signos de sangrado activo. No obstante, por su tamaño de 7 por 5,
estudiado por ecografía, se decide hacer una, una, una embolización profiláctica, perdonad. Como vemos en este caso de aquí, se ve la lesión y posterior a la embolización vemos como ya no se nutre esta lesión y con esto se evita pues, el riesgo de sangrado. La excepción que comentaba antes es el angiolipoma atípico, pobre en grasa, representa menos del 5% de los angiomiolipomas y no presenta grasa macroscópica en la TAC. Por lo tanto, es difícil de caracterizar. No obstante, nos dice que el que no haya grasa no quiere decir que no sea un angiomiolipoma. Este concepto también lo tenemos que tener claro. ¿Cómo se va a presentar normalmente? Como una lesión homogénea, que es hipervascular y que capta contraste. Entonces es muy difícil de diferenciar del carcinoma de células renales, por lo que muchas veces el diagnóstico acaba siendo por anatomía patológica. No obstante, hay casos donde sí que se puede sugerir. Por ejemplo, esta paciente, una mujer de 42 años, se le hace un ataque abdominal por alteración analítica en 2 ocasiones, en el 2012 y en el 2024, donde hay una estabilidad de más de 10 años de esta lesión bien definida, prácticamente estable, que se ve hipervascular, ¿no? Y se puede concluir que es un angiomiolipoma atípico. En segundo lugar, tenemos el oncocitoma, que es la segunda lesión renal sólida benigna más frecuente. Suele ser una lesión benigna definida, generalmente única, con un realce homogéneo y con una cicatriz central. Esta es la teoría y lo que nos gustaría ver es esta gran lesión, con esta gran cicatriz, aunque en muchas ocasiones por su pequeño tamaño no es posible. Es difícil de diferenciar del carcinoma renal con el cromófobo por la cicatriz central o por las áreas de necrosis con células claras, por lo que es la masa sólida benigna que se extirpa con mayor frecuencia. Puede ser multifocal y bilateral y en un 10% de los casos se presenta conjuntamente con el cromófobo, como hemos visto, por ejemplo, en algún síndrome, y raramente presenta calcificaciones. Este es un paciente del hospital de 90 años, se le hace un estudio de TAC por una obstrucción intestinal y se le identifica esta lesión incidental en riñón izquierdo, donde se hace biopsia y para guiar el tratamiento y es un oncocitoma, ¿no? Vemos esta estructura, pero no vemos la cicatriz central como tal, pero para tener siempre en cuenta este diagnóstico. Entonces, después ya para ir acabando con las masas benignas, tenemos el infarto renal, que suele ser de causa tromboembólica, lo más frecuente, y tenemos que tener en cuenta también la clínica, ¿no? De dolor en flanco y hematuria. Normalmente lo que vamos a ver es una área hipovascular en forma de cuña, y si afecta a todo el riñón puede llegar a aumentar el tamaño y de que se vea de aspecto hipodenso. El área periférica de las áreas del área de infarto puede estar conservada y esto es porque hay colateralidad que nutre esta zona. Y posteriormente, después de la fase aguda, como vamos a ver un infarto, es con una área de atrofia. Estos son 2 casos del hospital. El primero de ellos en un caso de endocarditis de válvula aórtica, donde vemos infartos renales, esta área de cuña periférica, infartos esplénicos. El contexto también es muy importante. Y este segundo caso de aquí es un hombre de 22 años que posteriormente al consumo excesivo de cocaína, pues tiene una afectación difusa y bilateral de ambos riñones. Por último, también el absceso renal es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo correlacionarlo con la clínica, ¿no? Que va a ser fiebre, dolor en flanco, alteraciones analíticas en la orina y podemos ver focos de pielonefritis, donde vamos a ver también una área única o múltiple de hipovascularización cortical, ¿no? También en morfología de cuña, muy igual a lo que hemos visto en el infarto. Y ya el absceso renal, tal vez lo que ya cuesta más de diferenciar de lo que es un carcinoma, ¿no? Vamos a ver unas áreas normalmente bien definidas, de baja atenuación, como sería esta de aquí, ¿no? Con un realce periférico, pero sí que también pueden ser más heterogéneos y aquí es cuando es más complicado ya el diagnóstico diferencial con el carcinoma. Por lo tanto, es muy importante la historia clínica y si tenemos dudas, incluso realizar una biopsia renal. Ya para ir acabando, vamos a hacer una puntualización sobre el tratamiento.
breve. Para el tratamiento y el enfoque final de estos pacientes tenemos que tener en cuenta varios factores. Los factores del tumor propiamente, cómo se comporta, ¿no? Si es más local, si afecta a la vena cava, si afecta la fascia de Garota, ¿no? Si tiene metástasis a distancia, todas estas cosas se tienen que tener en cuenta. También se tienen que tener en cuenta los factores del paciente, ¿no? No es lo mismo que sea un paciente joven sin comorbilidad que a un paciente más añoso, con más comorbilidad. Y también los factores técnicos, ¿no? Las posibilidades tanto del cirujano como los radiólogos, radiólogas que vayan a realizar la ablación, por ejemplo, ¿no? Todo esto lleva a que cada vez se haga una decisión más individualizada de las lesiones y del paciente. Y las diferentes opciones que tenemos son la nefrectomía radical, la parcial, las terapias ablativas y la vigilancia activa. Entonces, por la nefrectomía radical y parcial, se tiende a elegir la nefrectomía parcial, ¿no? De aquellos tumores donde es posible, más localizados, para intentar preservar la función renal y evitar las complicaciones, ¿no? Cuando hacemos una nefrectomía parcial es importante estudiar el lecho quirúrgico para ver que no haya restos tumorales o recidiva. Y por otro lado, la nefrectomía radical va a ser en aquellos pacientes donde hay una extensión extrarrenal del tumor y se va a hacer con una intención curativa o bien para reducir la carga tumoral antes de poder utilizar un tratamiento sistémico. Y esta está asociada a mayor tasa de complicaciones. Una puntualización que quería hacer es que existen varias escalas, una de estas de complejidad quirúrgica, una de estas es la de Renal Score, donde podemos ayudar a los urólogos y urólogas a hacer la cirugía, ¿no? Dando información del tumor, pero también nos sirve a nosotros para poder fijarnos en las características si queremos hacer un diagnóstico, ¿no? Exhaustivo o un diagnóstico bastante estructurado de la lesión, ¿no? Es una escala donde nos podemos centrar en el diámetro máximo, en si se trata de una lesión exofítica o endofítica, si está próximo al sistema colector, si es más anterior o posterior y bien cómo se centra a las líneas polares. Todo esto tiene de 1 a 3 puntos, se suman y según la puntuación final tiene más o menos complejidad quirúrgica y esto también ayuda a la decisión terapéutica. Este es un caso de un hombre de 85 años donde tiene una hematuria macroscópica y se presenta esta masa sólida, heterogénea en el polo inferior, perdonad, del riñón derecho. Es candidato a nefrectomía radical y acaba siendo, en la anatomía patológica, pues un carcinoma renal de células claras sarcomatoide. Entonces, vemos como en el control no tiene el riñón, ¿no? Es muy importante ir haciendo un seguimiento. Este caso de aquí, la nefrectomía parcial, es un paciente de 56 años, donde es joven, ¿no? No tiene otra comorbilidad y tiene una lesión neoformativa en el riñón derecho. Por todas sus características y demás, es candidato a nefrectomía parcial, donde sale al final un carcinoma renal de células claras. En el estudio posterior de seguimiento es importante fijarnos en esta área para ver si hay captaciones de contraste o que hay un crecimiento para poder detectar, ¿no? la recidiva tumoral, sobre todo en el lecho quirúrgico. Aquí quería incluir dos vídeos, por ejemplo, intraoperatorios, donde quiero a ver si podemos. Esta es cómo se ve la lesión cuando entran a quirófano para ver que es de unas características también distintas. Sería como veríamos esta interfase, ¿no? Y aquí van delimitando el tumor para intentar preservar el máximo de riñón sano. Después esta pieza es la que se va a enviar a estudio anatomopatológico para detectar si los márgenes están libres o están afectos. Y este caso de aquí es interesante porque también usan la ecografía intraoperatoria, es este instrumento de aquí, donde van a delimitar el tumor, incluso se ve un poco mal, pero está aquí la lesión y aquí se puede medir el tamaño y esto orienta también a la cirugía, ¿no? Para saber bien dónde tienen que ir a resecar. Entonces, si seguimos, por último, a ver, las terapias ablativas
es muy importante conocerlas, más que nada porque somos nosotros, las radiólogas y radiólogas, que vamos sobre todo a realizar estas técnicas, ¿no? Se trata de técnicas mínimamente invasivas que por vía percutánea se consigue la necrosis tumoral, ¿no? A través de frío o calor, donde entra la radiofrecuencia, se va a conseguir la necrosis de este tumor y se va a preservar el resto de parénquima. Es una alternativa para aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía porque tienen una alta comorbilidad, alto riesgo quirúrgico. Vienen aquellos pacientes monorrenos donde nos interesa preservar el máximo parénquima renal sano, o vienen aquellos pacientes con algún síndrome donde hay la posibilidad de que vuelvan a aparecer nuevos tumores o así, pues intentar preservar también la función renal. ¿Cuándo se puede hacer? En tumores confinados al riñón y que nos permitan su abordaje tanto por ecografía o por la TAC, ¿no? Normalmente son lesiones de menos de 3 centímetros y que sean exofíticas, ya que si son endofíticas o incluso están adyacentes a las estructuras vasculares, dificulta su manejo por terapia ablativa. Es importante hacer un seguimiento precoz, ¿no? Para detectar la enfermedad residual. Normalmente entre los 1 y 3 primeros meses está indicado realizar una TAC para detectar pues, si se ha quedado tumor o bien se ha ablacionado toda la zona. Entonces, estos son dos casos también del hospital, ¿no? Vemos aquí un paciente donde normalmente cómo funciona aquí en el hospital es que se cita al paciente para realizar una ecografía con contraste, para identificar correctamente la lesión, medirla y también incluso poder plantear la posibilidad de abordaje, ¿no? Si vemos que la lesión se delimita bien, es exofítica y ¿no? Es candidata a hacer este tratamiento, pues ya se cita el día de la intervención y mediante el ATAC se va a hacer la ablación por radiofrecuencia en este caso. Se puede calcular según la potencia y el tiempo que se va a ablacionar la distancia segura que tenemos para hacer el tratamiento y con todo esto pues se acabó haciendo una radiofrecuencia de la lesión durante 3 minutos y luego del trayecto también para, para no dejar restos tumorales. En este caso también se sacó el mismo día biopsias y acabó siendo un oncocitoma. Otro caso, lo mismo, se cita al paciente para hacer un estudio previo de la lesión, ver técnicamente se puede hacer y después se cita al paciente y se realiza el estudio mediante el ATAC. Y en este caso se hicieron durante 3 minutos y medio en la lesión y también un minuto durante el trayecto para evitar, ¿no? la siembra tumoral. Ya para acabar, espero que no haya sido muy duro. Las conclusiones y los mensajes clave que quiero dejar es que, dado el aumento en el diagnóstico incidental de estas masas renales, es muy importante conocer su manejo. Plantean un reto diagnóstico debido a que hay muchos hallazgos superponibles en las diferentes modalidades de imagen, pero que es importante disponer de un protocolo actualizado y conocer las características clave que tal vez nos permiten orientar hacia uno u otro para poder así optimizar al máximo la caracterización, la estadificación y el diagnóstico de estas lesiones. También, por otra parte, es importante conocer las limitaciones que tenemos en cuanto a las pruebas de imagen para poder trabajar conjuntamente con compañeros de anatomía patológica y de urología para así plantear el mejor enfoque para el paciente. Como resumen ya final, pues ser conscientes de que como radiólogos y radiólogas tenemos un papel muy importante tanto en el diagnóstico, en el seguimiento y en el tratamiento de estos pacientes. Un poco de bibliografía y de bibliografía que he utilizado. Muchísimas gracias por la atención y ahora pasamos a dudas, preguntas, sugerencias, un poco de discusión, lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Marta, por la presentación, muy didáctica, a muchos ejemplos, la verdad es que muy ilustrativa, o sea que enhorabuena, yo creo que es de repaso para todos cuando tengamos dudas en el manejo. Animo a la audiencia, si quiere ir haciendo alguna pregunta, la puede dejar en el chat y yo misma se la trasladaré a Marta y a Richard o Jonathan, si nos quieren echar una mano. Y de entrada, mientras la gente va pensándose los comentarios y preguntas que tiene, no sé si Richard
o Jonathan, ¿queréis hacer algún comentario al respecto, añadir algún tema que creáis oportuno sobre la sesión? Sí, gracias. En primer lugar, a felicitarte, Marta, por la sesión. Creo que para ser R2, ¿no? Has hecho una sesión que, vamos, es magnífica, ¿vale? Esto lo primero. Yo un par de comentarios solo. Uno, cuando has hablado del protocolo del TAC, Sí. has insinuado a que quizás la fase córtico-medular es como opcional. Yo creo que es básica. La fase córtico-medular es básica básicamente porque es lo que te ayuda a diferenciar un tumor hipervascular ¿no? Y la nefrográfica es la que te marca el realce de la masa, ¿no? Pero yo creo que esta sí que sería, y en la misma línea, la fase más tardía, ¿no? Que es lo que te delimita el lavado, ¿no? Que a veces la excretora pues la necesitamos o no, pero es casi lo único. Y los casos espectaculares, muy bonitos. Y bueno, también sigo quedándome con la duda de esas lesiones que te encuentras incidentales de 2 centímetros, 3, que no, realmente no podemos decir nada. Pero bueno, felicitarte y ya está. Gracias. Bueno, yo también quería aprovechar Jonathan, para felicitar a Marta. Ha sido una sesión, pues bueno, que muy extensa, pero es que lo es. La patología de la masa sólida renal lo es. Nos podríamos quedar otra hora hablando ya de lo que son las lesiones quísticas renales, pero lo has abarcado prácticamente todo. Muchas felicidades. Es difícil porque es un tema muy largo. Tienes que hablar de todas las técnicas, pero lo has hecho muy bien. Quizá algún comentario al respecto. Ya casi no se habla de carcinoma de células transicionales, pues, a nivel, digamos, de lo que es el carcinoma urotelial. ¿Vale? Entonces, este concepto ya también está un poco, digamos, relegado, más que nada, pues para las personas que lo estaban escuchando, pues que se acostumbren ya a esto, ¿no? Estamos hablando más de carcinoma urotelial, del mismo modo que ya no decimos hipernefroma, como si de pronto se decía antes, ¿no? Pues ahora eh, se maneja así. Y no, animarlos a que participen de intentar caracterizar las masas renales era una cosa que quizá, por decirlo de algún modo, me frustraba, entre comillas, cuando comencé a hacer radiología genitourinaria, porque yo sí veía como en el hígado podíamos dar nombre y apellido a las lesiones, ¿no? Que si era un hepatocarcinoma, un colangiocarcinoma, una metástasis. En el riñón quizá nos quedamos en masa renal hace unos años. Y ahora ya con las distintas técnicas de imagen, podemos decir carcinoma de células renales, carcinoma de células claras, oncocitoma, papilar. Entonces utilicen todas las herramientas de TAC, de resonancia, de ecografía con contraste, la biopsia, pues para dar esta información que puede ser muy importante de cara al manejo de estos pacientes. Totalmente, gracias. muchas gracias por las aportaciones. Hay un comentario en el chat que preguntan si se usan la clasificación Bosniak al realizar ecografía. Es un poco paralelo porque Bosniak es para los quistes, ¿no? Sí, Sí, bueno, aunque en principio el Bosnia está pensado para eso, para las lesiones quísticas y el artículo del 2019 establece la clasificación de Bosnia para el uso en TAC y resonancia. Sin embargo, por ejemplo, sé que Carlos Nicolau en el Clinic intenta apelar un poco como los mismos criterios del Bosnia con el contraste ecográfico, ¿vale? Pero yo por lo menos en una ecografía sin contraste en modo B, simplemente quizá hablo de un quiste complejo, un quiste complicado dependiendo de las características que tenga, y ya en función de esto de las pruebas de imagen adicionales, pues ahí sí le intento asignar una clasificación de Bosniak. Muy bien, muchas gracias. No saben más preguntas de momento. Yo quería comentaros en el caso, un poco para hacer un poco de debate, en el caso del supuesto ¿no? Que tenemos una lesión incidental, ¿no? Que nos encontramos por casualidad en un TAC de tórax o en un TAC, ¿no? Como decía Richard, por otro motivo, por una urgencia, una diverticulitis o el traumatismo, ¿no? ¿Qué es preferible repetir el TAC con bien hecho, entre comillas, con todas las fases renales, o irnos directamente a la resonancia? ¿Nos va a aportar más datos? ¿O depende de la situación? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo, perdona, yo creo que depende de cada centro un poquito y la disponibilidad que tengas de la técnica. También creo que depende de la comodidad del radiólogo. Es decir, si te encuentras una lesión de 2 3 centímetros que no sabes qué decir en una fase portal, yo creo que intentar un estudio de TC bien hecho ya te puede delimitar si va a ser un CCR células claras o va a ser un papilar o va a ser otra cosa. O sea, diferenciar, ¿no? Escenarios. Y si sigue siendo indeterminada o no te ves capaz, la reso.
Yo os lo quería aquí, ¿vale? Incluso añadiría que como somos radiólogos y nos dedicamos a esto, lo que podemos hacer es todo junto. Es decir, tú haces el TAC, no lo ves claro, pasas la reso quizás pues te ayudará también la eco con contraste, pero a veces los papilares necesitas la eco con contraste, esperarte al eco con contraste para hacer un informe final con todo. Pues somos radiólogos, entonces podemos utilizar TAC, reso y eco con contraste. Pero yo empezaría con TAC. Muchas gracias, Richard. Ha salido otra pregunta en el chat que dice, ¿no?, que en el seguimiento de cáncer renal postoperados, si se haría fase arterial abdominal y portal de rutina o solamente una fase portal. No, yo por lo menos nosotros en el hospital por protocolo, después de nefrectomía parcial o también, por ejemplo, después de una ablación, de una terapia focal, hacemos el protocolo completo, lo que escribía Marta, la fase, bueno, basal, la corticomedular, la nefrográfica. Quizá la excretora en un caso de un control posoperatorio no haría falta, pero sí es importante disponer de toda la información porque a veces quizá solo nos salta a la vista el pequeño nódulo que nos puede hacer pensar en la reciba en una de las fases. En algunos casos, lo que hacemos nosotros que disponemos de pronto del TAC de energía dual es hacer el basal virtual como por intentar ahorrar un poco de dosis de radiación al paciente y hacer solo lo que sería la corticomedular directa y la nefrográfica y generar el basal virtual. Pero yo creo que es muy importante disponer de las dos fases con contraste en el control del posoperado. Nosotros, si me permitís, nosotros en el Sí, control postquirúrgico de ablación hacemos el simple a veces, es decir, en el primer control alguna vez pueden haber restos hemáticos, pero ya no lo hacemos más. Y luego que sí que hacemos siempre es corticomedular, nefrográfica y tardía. Y en nuestra experiencia, la tardía, que no es la excretora, sino que es una tardía como una hepática, es básica porque te permite ver el lavado. A veces en la corticomedular, el pequeño foco hipervascular queda enmascarado por la cortical y no lo ves. Esa pequeña persistencia recibida precoz no la ves. Y en el lavado ves un comportamiento diferente en la fase tardía. Entonces hacemos las tres siempre, a menos que sea un tumor benigno, ¿vale? Que sea radiofrecuenciado, la P ha sido tal, etcétera. Pero si es un carcinoma de células renales, 3 fases mínimo. ¿Eso tanto en la ablación, en los tratamientos percutáneos como en las cirugías o Sí, cambia si es... en ambos, sí, sí. A ver, si por ejemplo es un papilar, que es un tumor hipovascular, la corticomedular no la hacemos. Pero si es un carcinoma celular, un carcinoma celular renal, son células claras, la corticomedular tiene que estar sí o sí, porque las metástasis muchas veces son hipervasculares, si aparecen. Y luego la recidiva va a ser hipervascular con lavado, si aparece. Entonces tienen que estar. Y la otra cosa que quizá hay que tener en cuenta es que muchas veces estos pacientes, vale, que están intervenidos, bien sea por técnica ablativa o por cirugía, pero queda parénquima renal y en este parénquima renal pueden aparecer otras nuevas lesiones. Es un escenario que nos encontramos nosotros con relativa frecuencia y claro, ya es un paciente al que se le ha resecado parte del tejido renal y que es importante identificar las lesiones renales en cuanto aparecen para plantear de pronto en qué momento es prudente intentar hacer una técnica, una nephron-sparing surgery, una nefrectomía parcial, una técnica ablativa para intentar preservar función renal, parénquima renal, porque pueden desarrollar alguna otra lesión en el tiempo que les quede de vida, ¿no? Sí, totalmente. Perfecto, muchas gracias. Pues estamos ya acabando en hora, o sea que no hay más preguntas. Doy paso a Víctor para que haga las conclusiones finales y vamos cerrando la sesión. Sí, gracias, Noemí. No, yo para acabar, bueno, agradecerte la moderación y también agradecer las aportaciones a Jonathan y a Richard como expertos. Una sesión súper interesante porque Marta ha hecho, bueno, una revisión exhaustiva, fantástica. Yo creo que hay que darle la enhorabuena doblemente porque realmente ha sido espectacular la revisión. Que nos ha enseñado perfectamente qué técnicas, el potencial de cada técnica, cómo afrontar el algoritmo diagnóstico y cómo intentar caracterizar las lesiones que presentan un patrón característico, aunque también, como nos ha mostrado, a veces hay dudas, hay grises, no siempre es tan sencillo
y sobre todo cuando las lesiones son pequeñas, pues sigue siendo un reto diagnóstico, ¿no? El abordaje diagnóstico de las lesiones renales sólidas. Sin más, bueno, agradeceros a todos la participación. No sé si queríais añadir algo más. Si no, pues despedimos la sesión de hoy y os esperamos a todos de nuevo en la sesión de la plataforma de mañana. Que paséis todos un buen día y muchas gracias. Que vaya bien. Hasta Chao. luego. Chao. Adiós. Adiós.